Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar las escalas. La escala es la relación que existe entre el tamaño del dibujo y el objeto en la realidad. Podemos observar la figura como el niño tiene en su mano un folio con un pino dibujado. Si lo medimos, ese pino mide 10 centímetros, mientras que en la realidad, realmente el pino mide 10 metros. Entonces, esa escala sería igual según la formulita que pone escala igual a dibujo dividido para la realidad, que está marcado en rojo. Esa escala sería igual a los 10 centímetros del dibujito del niño dividido para los 10 metros. Si os dais cuenta, las unidades no son las mismas. Entonces, nosotros tenemos que pasar a las mismas unidades. Es decir, los 10 centímetros los dejamos igual y los 10 metros los tengo que pasar a centímetros. Es decir, tengo que multiplicar por 100. Así pues, simplificamos y nos queda que esa escala es 1 entre 100. Es decir, la escala sería, la notación sería E igual a 1 entre 100. ¿Qué clases de escalas tenemos? Tenemos de 3 tipos: de reducción, natural y de ampliación. ¿Cuándo una escala es de reducción? Cuando el dibujo es de menor tamaño que la realidad. Entonces, para cuando la escala es de reducción, la denominación sería 1, 2 puntitos 2, que sería a la mitad, 1, 2 puntitos 5, 1, 2 puntitos 20, y esa sería de reducción. Si la escala es natural, el dibujo tiene las mismas dimensiones que la realidad, entonces siempre esa escala es 1 es a 1. Cuando la escala es natural, siempre tenemos los dos números iguales. 1 es a 1, o 2 es a 2, 3 es a 3, pero siempre lo simplificamos al máximo y entonces sería 1 es a 1. Y una escala es de ampliación cuando un dibujo es de mayores dimensiones que la realidad. Por ejemplo, un microchip. Entonces tendríamos que poner la escala, la denominación de la escala sería 50 es a 1, 20 es a 1, 2 es a 1. Por ejemplo, en el 2 es a 1 estaría ampliada al doble. Perfecto, entonces ahora quiero que en vuestros cuadernos copiéis tipos de escala y ponéis 1, R, 2, N, 3, A. Pone R igual a reducción, donde pone N igual a natural y donde pone A igual a ampliación. Y os copiáis un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, en la escala de reducción, pues el pino que hemos visto anteriormente, porque medía 10 metros y lo hemos dibujado a 10 centímetros. Natural, ¿qué podemos dibujar? Pues por ejemplo, nuestro boli. Eso estaría un boli a escala natural. Y de ampliación, pues como hemos dicho anteriormente, un microchip. Así pues, recordamos que escala es la relación entre las medidas del dibujo y de la realidad. Y es muy fácil saber si el dibujo es más grande, de ampliación, o si es más pequeño, de reducción, que la realidad, por supuesto. Por ejemplo, la escala y en el dibujo mide 5 y en la realidad mide 1, ¿vale? Entonces, lo que en el dibujo mide 5 y en la realidad mide 1, ¿qué será más grande? El dibujo, ¿no? Pues por tanto, la escala es de ampliación. Cuando hagáis dibujos a escala, hay dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Primero, la escala empleada se indicará en el plano sin las unidades. Lo podemos ver en este dibujo. ¿Veis? Pone escala 1 es a 2 o 3 es a 1. ¿Vale? Y la segunda cosa súper importante que tenéis que tener en cuenta es que los números de la cota
corresponden a las medidas reales del objeto. Por ejemplo, este es un ladrillo, tenemos dos tipos de ladrillo y esas medidas que nos están indicando en los dibujos son las medidas reales del ladrillo. Entonces, según esas medidas, si esas son las reales, nosotros tendríamos que medirlo con nuestra regla y esa sería la medida del dibujo. Y a partir de ahí aplicaríamos nuestra formulita de la escala para saber a qué escala está dibujado. ¿Os acordáis qué formulita es? La formulita es la misma que hemos visto al principio de este vídeo. Es que la escala es igual al dibujo dividido para la realidad. Y hemos visto un ejemplo. El pino que medía 10 metros en la realidad y en el dibujo, en la mano del niño, que marca 10 centímetros. Así pues, esa escala teníamos que poner que la medida del dibujo arriba, en la parte del numerador, eran los 10 centímetros y en el denominador la parte de la realidad, que son 10 metros. Pasábamos a las unidades correspondientes, es decir, que los 10 centímetros los dejamos igual y los 10 metros los pasamos a centímetros. Y para ello, acordaos que tenemos que multiplicar por 100, porque primero de metros pasamos a decímetros y de decímetros pasamos a centímetros. Luego simplificamos y nos queda que la escala es 1:100, es decir, que este pino lo hemos tenido que reducir para poderlo dibujar. Espero que hayáis entendido las escalas y los tipos de escalas. Si tenéis alguna duda, por favor, me escribís en comentarios. Gracias, hasta luego.